Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Dentro de estos espacios de las pláticas proporcionados por Viciencia, yo, Onaki Jefe Flores Dávila, estoy haciendo aquí el servicio y les voy a platicar un poquito pues, sobre lo que son los humedales, ¿no? Y si bien ahí tiene un subtítulo sobre espacios de la gente de agua, hace referencia un poco a que los humedales, dentro de ellos hay comunidades embebidas. Y bueno, es interesante o sería interesante que hicieran la pregunta de qué es un humedal, ¿no? Si es un cuerpo de agua o dónde los hemos visto o dónde los podemos encontrar, qué tan cerca de nosotros están. Bueno, pues los humedales, ¿qué son? Pues básicamente son extensiones de marismas, pantanos o turberas o algunas superficies de agua. Es interesante que puede que sean de origen natural o artificial. Generalmente en las ciudades vemos más de tipo artificial y es importante destacar que estos humedales artificiales no proveen las mismas, los mismos servicios ecosistémicos que provee uno pues natural. Pero también los hay de permanentes o temporales, en tiempos de secas o lluvias, digámoslo así, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas. Y también se incluye las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea no exceda los 6 metros. ¿Cuáles son algunas de sus funciones? Pues básicamente lo podemos dividir en dos. Las primeras de ellas pues son las ecosistémicas, ¿no? Como la recarga de los acuíferos, de los mantos acuíferos, el control de las inundaciones, la protección de la línea costera, la protección de la erosión, la conservación de la biodiversidad. Pero también hay algunas específicas para las comunidades, como lo puede ser la economía local, la provisión de alimentos y recursos naturales, así como un significado cultural y espiritual. Y ahí tenemos, por ejemplo, al humedal de San Pedro Cholula en Ocoyoacac, donde en la vista aérea podemos ver pues estos espacios de agua acompañados de pues su propia vegetación y del otro lado a una persona dando un recorrido en su lancha, de ahí de esos humedales. Bueno, eh, como comentaba, permiten el recargo de los mantos acuíferos. Aquellos humedales que son epicontinentales, eh, cuando llueve o se acumula agua artificial, estos permiten absorber esta agua y que se filtre pues lentamente en el suelo. Además de que funcionan como una esponja, ¿no? De retención y liberación gradual. Es decir, que los humedales absorben en tiempos de lluvias agua, digamos, podríamos decir que la guardan y la van soltando poco a poco. Además, pues, unido con esto, también tienen una función en el control de inundaciones. Amortiguan crecidas, los humedales reducen la velocidad y el volumen del agua que fluye hacia las zonas pobladas. Esto pues evita que haya posibles inundaciones. Calma este flujo del agua y, por ejemplo, los humedales costeros son bien importantes, pues ayudan a amortiguar las tormentas, las marejadas, actuando pues como barreras naturales, ¿no? Ejemplo de ello, pues, como sabemos, los manglares. Bueno, como comentaba, algunos humedales costeros actúan como barreras naturales contra olas y mareas. Es decir, que amortiguan la fuerza del agua antes de que llegue a la costa, reduciendo pues el desgaste del suelo y dan una estabilización de las riberas de ríos y lagos. Es interesante que dentro de estos espacios, si alguien se ha acercado a alguno o ha tenido esta cercanía, pues se podría considerar que no hay mucha vegetación o que mucho tipo de biodiversidad o que la mayoría pues está enfocada como a especies acuáticas, ¿no? Especies que están ahí. Sin embargo, es interesante que los humedales
solo cubren un aproximado del 6% de la superficie terrestre, pero son el hábitat del 40% de plantas y animales, sin considerar los hongos. Y no solamente plantas y animales acuáticos, sino que también en los humedales podemos alcanzar a ver una gran cantidad de especies de aves. Muchas aves hacen sus recorridos y se encuentran en estos espacios, pero también pues están estas especies como el acosil de Moctezuma, ¿no? Una especie que es consumida, comestible y que pues está en estos espacios. O algo bien interesante, se ha registrado especies como Varicia imbricata, que es una lagartija de montaña, montaña media, ¿no? De una vegetación de pino encino y se hacen la pregunta de cómo es que pudo llegar a pesar de que hay una gran cantidad de kilómetros. Eso indica que pues esas especies se han encontrado ahí desde mucho, mucho tiempo atrás. Eh, bueno, también podemos ver a los humedales como una parte de la economía global de las comunidades que se encuentran, haciendo, por ejemplo, que apenas se han fomentado y que deben de ser de una manera correcta. Generalmente son por colectivos que invitan a la población, a gente, a que conozca estos espacios para su preservación, a través, por ejemplo, de la observación de aves. Este es en el humedal de San Pedro Cholula, en Ocoyoacac, y en la parte de abajo, por ejemplo, también tenemos una pesca, ¿no? Si bien el tema de regular una pesca va mucho más allá de esta conversación, es importante destacarlo porque genera una economía, no solamente la pesca deportiva, sino que también está pues la pesca para alimentar a las comunidades que están aquí, ¿no? Tenemos el caso de la laguna de San Miguel Almaya de Capulac, en Capulac. Pero también pues esta parte de lo que es la provisión de alimentos, ya sea que este alimento crezca o sea cultivado en estos espacios. Y es una riqueza gastronómica que se encuentra asociado pues a las comunidades que están embebidas en algunos humedales o al menos en esos ejemplos que aquí se presentan. Pero también pues tiene una, un significado cultural y espiritual. Y es bien interesante porque han sido una herencia de tradiciones orales, ¿no? Y leyendas. Por ejemplo, ahí tenemos a la Atlanchana. La Atlanchana es una mujer, bueno, una entidad protectora de los humedales, que es mitad humana, mitad mujer, de cabello largo y mitad serpiente, bueno, tiene escamas, ¿no? Que se asocian con una serpiente de agua. Esta entidad es quien te permite o no, o al menos así lo ven las comunidades, que sobrevivas, porque estar en un humedal, ir de noche, no es, espero que algún día tengan la oportunidad de navegar de noche, pues con el respeto y el cuidado que se debe de tener en estos espacios, como en la imagen que tenemos ahí, y es una sensación muy distinta, ¿no? En donde si tú te pierdes, si no conoces bien el camino, puede que incluso te mueras porque justamente todas estas plantas que se encuentran alrededor de estos espacios pueden encerrarte y ya no permite salir, bueno, que salgas, ¿no? Pero también están estos saberes etnoecológicos sobre dónde se encuentran ciertas especies, dónde se puede pescar, en qué temporadas, asociados a calendarios agrícolas y pesqueros, justamente. Y han recibido pues una gran cantidad de presiones, ¿no? Que, que si bien las comunidades han intentado proteger, pues hay cosas que pues están presentes, ¿no? Como el cambio de uso de suelo, la urbanización, la deforestación, alteraciones en la dinámica del agua por extracción, la intercepción y desvíos de recursos hídricos, mm, de forma, por ejemplo, indirecta, también la tala afecta mucho a estos espacios porque pues, como sabemos, los bosques son los primeros dentro del ciclo del agua, o al menos lo que era el anterior ciclo del agua, porque pues hoy ya está muy modificado. Es interesante que en la Convención de Ramsar, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, pues se mencionó que los humedales, si bien la pérdida de los bosques, o quien ha estado cerca o viendo, viviendo lo que es perder unos sí, espacios
arbóreos por la deforestación, hoy en día ve que es de una magnitud pues bastante intensa. Y es interesante que los humedales se pierden 3 veces más rápido que los bosques, ¿no? Entonces estos espacios se están perdiendo a una velocidad pues demasiado preocupante. Así como los lagos epicontinentales, como son pues los ríos, las presas, los arroyos, están pues en mayor riesgo por actividades ganaderas y de deforestación, como comentaba. Pero cómo es que los podemos cuidar? ¿Cómo es que podemos ayudarnos, ¿no? A través de apoyar a las comunidades que se encuentran aquí, que generalmente se asocian con grupos vulnerables, mediante la compra de artículos provenientes de estas comunidades para el empoderamiento de su cultura, de su identidad realmente. Existen muchos colectivos, al menos en México, eh, que llevan a cabo actividades de difusión de los humedales para llegar pues a los tomadores de decisiones, ¿no? Que son quienes realmente deberían de estar interesados en proteger estos espacios. Y, por ejemplo, ahí está el ejemplo, ahí está la imagen del campamento científico organizada por el colectivo El Humedal de aquí de San Pedro, bueno, de San Pedro Cholula, en Ocoyoacac, donde pues invitaban a la comunidad, a personas externas, a que vieran la importancia de los humedales y pues sus funciones, qué es lo que vive ahí, qué es lo que existe, a través pues siempre con el respeto de ir, ya sea de día o de noche, remando, ¿no? Compartiendo pues parte de estos saberes, esta herencia cultural y pues también participando en jornadas de limpieza o de reforestación, ¿no? Porque recuerden que pues de manera indirecta pues sí tienen un beneficio para los humedales. Y bueno, ahí está, por ejemplo, igual la imagen del campamento científico. Ese es un espacio muy interesante porque es una chinampa que se elabora con lirio, que pues es una planta exótica invasiva, y la aprovechan para que limpian la laguna, pero a la vez generan un sustrato que si bien no es del todo estable, permite pues estar en ese espacio, ¿no? Y ahí se pueden hacer cultivos. Algo que se me olvidó mencionar, que por ejemplo en la provisión de alimento, estos espacios como esta chinampa tienen una gran cantidad de nutrientes. Entonces pues permite que sea un espacio fácil de cultivo y que pues la misma comunidad pueda consumir un alimento, ¿no? O el concepto real de alimento que no solo provea sabor, sino que también provea los nutrimentos necesarios para el consumo humano. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, eso sería como todo por mi parte, espero pues les haya agradado y pues ya saben, si tienen alguna duda, pues a través de la página. Ah, hola, soy Pami y tengo una pregunta. ¿Qué tipo de animales viven en los humedales? Eh, bueno, como comentaba, pues es una amplia variedad, ¿no? Faunística. Podemos encontrar desde aves, eh, aves rapaces, incluso pequeños pájaros, e incluso mamíferos, ¿no? Mamíferos medianos.
Hay especies muy particulares de los humedales y que solo se encuentran en esos espacios, que pues son mamíferos medianos, también como una gran cantidad de peces, que es lo que generalmente es aprovechado, pero también algunos crustáceos, ¿no? Como este acosil de Moctezuma que tenemos ahí, eh, reptiles, una gran cantidad de reptiles y anfibios. Como comentaba, esta lagartija, que no sé si se alcanza a ver, se le llama escorpión, ¿no? Su nombre es Varicia imbricata y se encuentra en estos espacios. Es decir, que no nadan como tal, pero se encuentran en la parte como por donde está el pajarito, digamos, más o menos por ahí. También hay una gran cantidad de ranas, realmente albergan un gran porcentaje de- de organismos que podemos pues ver, ¿no? Gracias. Eh, bueno, igual como pues dato interesante, eh, de forma natural pues depuran el agua, ¿no? En las aguas que caen. Debido a pues dos principales factores, ¿no? La primera es que retienen macronutrientes, lo cual pues una gran cantidad de macronutrientes genera lo que es la eutrofización, que es un exceso de nutrimentos minerales, y es cuando hay una mayor cantidad de algas. Eh, Generalmente se ve más en los humedales epicontinentales, que pues como había comentado son lagos, presas, ríos o arroyos. Y dentro de estos espacios, pues también hay una microflora que se encuentra pues asociada a hidrofitas, que son todas estas plantas acuáticas como tal. Ambas comunidades, la microflora y las hidrófitas, tienen la incapacidad de inactivar metales pesados y pues transformarlos básicamente en compuestos orgánicos. Bueno, transformar estos compuestos orgánicos tóxicos para que pues no alteren tanto pues estos espacios, estos ecosistemas. Bueno, pues aquí en Xochimilco tenemos un humedal, pero el agua es muy sucia.
Sí, es un gran problema realmente, porque muchos de los humedales ya se encuentran, están muy cercanos a espacios donde hay un cambio de uso de suelo, ¿no? Como Xochimilco. Y si bien una gran parte de lo que ha sido ese humedal está contaminado, hay partes que pues intentan preservar, aunque lo ideal sería todo, pero pues ya es muy complejo darle una resolutiva. Pero como comento, pues con los colectivos u organizaciones que están como protegiendo allá en Xochimilco, que hasta de donde yo sé hay varias, podemos apoyarlos y es como un granito de arena para que pues si bien no se restauren todos, se conserven algunos. No hay de qué, profesora. Muchas gracias pues a todas y a todos los asistentes eh, por pues permitirme compartirles un poco sobre los humedales. Muchas gracias a ti.